Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. El episodio de hoy va destinado a hablar de los edulcorantes, que si consumes otro tipo de contenido de salud, seguro que has escuchado hablar de esto estos días, porque todo esto viene a raíz de un informe que publicó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace unos días, sobre una revisión sistemática, una revisión de diferentes artículos, en la que se concluyen lo que ya sabíamos hace tiempo, pero el consumo de edulcorantes no se recomienda, sobre todo en procesos de pérdida de peso, o sea, no están recomendados con el objetivo de perder peso. Como siempre, cuando la OMS hace algún comunicado, parece que se hace más sonoro, pero en realidad no ha dicho nada nuevo de lo que ya muchos sabíamos y veníamos diciendo desde hace años. Y lo mismo ocurrirá con muchos de los aditivos que a día de hoy se permiten en los alimentos, cuando ya sabemos de sobra que muchos de ellos no son saludables para nosotros y que muchas personas les afecta de manera evidente. No a todos nos afecta de la misma manera. Hay gente más sensible, también va a depender de la cantidad en la que lo comamos, de la mezcla de ellos. Esto os hablaba hace 2 episodios sobre el consumo y cómo reducir el consumo de tóxicos, y que no me adentraba mucho en aditivos, eran más tóxicos en el día a día, en los hábitos de vida, pues en plásticos, en colonias, en perfumes, etcétera. Pero lo mismo pasa con aditivos, que si os interesa que hablemos de aditivos un día, que los edulcorantes lo son, pero si queréis que hablemos de aditivos en general, me lo apunto, porque creo que es un temazo que yo cada día voy aprendiendo y que yo voy comprobando cosas, porque no es algo que esté a la orden del día. Y con esto quiero decir, muchas veces cuando hablamos de esto, cuando decimos que aditivos que están permitidos no son saludables, nos tachan de quimiofóbicos, ¿no? Porque si nos vienen a decir que si está permitido, es que es completamente seguro. Y es verdad que no son sustancias tóxicas, pero no son inocuas, ¿no? Entonces yo me planteo y me pregunto, ¿dónde está esa línea? ¿Dónde se fija la línea de la toxicidad? Porque para mí que algo no sea inocuo quiere decir que ya me está afectando. Es verdad que algo tóxico ya es algo como que al tomarlo me va a producir toxicidad. Y quizás no es la palabra, pero a lo mejor tenemos que encontrar una cosa término medio en el que algo que nos afecta, aunque no sea tóxico, sí que le podamos poner una etiqueta, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues muchos aditivos, y en este caso que vamos a centrarnos en edulcorantes, estaría en esa etiqueta. El informe que ha publicado la OMS es un PDF, que son como unas 90 hojas, que podéis descargarlo en su web, y habla de algunos de los edulcorantes, no de todos. Del acesulfamo K, del aspartamo, del azbantamo, de ciclamatos, del neotamo, de la sacarina, de la sucralosa, de la stevia y de sus derivados. Y nos viene a decir que no sirven para bajar de peso, ¿no? Y que tomados a largo plazo pueden aumentar el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades crónicas e incluso la mortalidad. Es cierto que no se puede medir bien si esto es causalidad o lo provocan. Quiero decir, mucha gente que quiere perder peso seguro que consume una mayor cantidad de ese tipo de edulcorantes, porque muchos de los productos que vienen sin azúcar, incluso se les recomienda a personas que quieren perder peso, pues tienen esos edulcorantes. Y casualmente esa gente tiene más riesgo de tener diabetes tipo 2, de enfermedades crónicas, etc. Entonces, esto es muy difícil de cuantificar, pero se sabe que el consumo de edulcorantes afecta a otros muchos niveles y que se sabe que además no mejora y no ayuda a la pérdida de peso. Por lo tanto, no tiene mucho sentido
su uso de forma crónica. Ya hablaremos que de forma puntual no pasa absolutamente nada, pero de forma crónica no es solo el consumo, sino por qué se consume, que ahora lo vamos a ir viendo mientras avanzamos en el episodio. Y aunque en el informe de la OMS no habla de otros problemas, sí que es muy común y es muy frecuente, y esto seguro que mis compañeros lo ven a menudo, otras consecuencias de edulcorantes que son pues migrañas, diarreas, problemas digestivos. Yo siempre recordaré a una paciente que tuve hace un par de años que venía con migrañas crónicas y pues no sabíamos de qué, ¿no? Entonces, como siempre, en una consulta hay que hacer una buena historia clínica intentando entender qué hacía, de dónde podían venir, que si tenía inflamación, neuroinflamación, histamina, qué comía, cómo dormía, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Dónde vivía, si estaba rodeada de tóxicos. Siempre digo, una buena historia clínica solo tiene un misterio y es tiempo y atención e interés, ¿no? Bueno, a lo mejor son varios misterios, pero sobre todo es el tiempo, porque por mucho interés que tengas, si no tienes tiempo de hacer una buena historia clínica al paciente, se te van a escapar 1000 millones de cosas. Dejar hablar al paciente también es importantísimo para poder dar con la clave. Y como os digo, en esta paciente que os estoy contando, contándome todo lo que hacía, pues le pregunté si fumaba y me dijo que había dejado de fumar hace unos años. Y entonces ahí siempre hay que preguntar que si consume algo, pues típicos chicles, caramelos, la gente se apoya en esto. Entonces ahí me dijo que sí, que estaba enganchada, pero que no tenían calorías. Claro. Y dije, ya, pero ahí está la clave. Vamos a dejar de consumir estos caramelos, estos chicles, y evidentemente eran los causantes de la migraña. O sea, imaginad la cara de la mujer diciendo, no me lo puedo creer, he ido a 1000 sitios, estoy con medicación hasta las cejas, y eran los edulcorantes, porque tenía una sensibilidad, y porque consumía muchos también, pero tenía una sensibilidad brutal. Y ya está, migrañas crónicas. Cuidado, que no quiero decir que todas las migrañas se deban a esto, pero que son detalles que a lo mejor no tenemos en cuenta porque nos parece una tontería, como un edulcorante de un caramelo te va a producir migrañas. Y no es el edulcorante, es la cantidad y la sensibilidad que tiene cada persona. Bueno, y antes de continuar, vamos a definir qué es un edulcorante, que llevo aquí un rato hablando sin explicarlo, supongo que todos lo sabéis, pero bueno. Cuando hablamos de edulcorantes nos referimos a sustancias que son acalóricas, es decir, que no tienen calorías y que tienen un sabor dulce. Estos edulcorantes se añaden pues, sobre todo a muchísimos productos. Normalmente también es verdad que son productos de mala calidad y lo que hacen es reducir su cantidad en azúcar, por ende en calorías, y aportarles un sabor dulce, que es al final lo que la gente busca. Muchas veces, que sea con menos azúcar el producto, atrae a un sector de la población, pues sobre todo pues, personas con problemas metabólicos, ya sea prediabetes, diabetes, a personas que están en una pérdida de peso y quieren meter menos calorías, incluso a muchas personas que saben que el azúcar no es saludable y que eligen esos productos pensando que son más saludables. Y aquí es de donde viene y arrastramos esa asociación tan común y que cuesta tanto quitar, y por mucho que estemos mucho tiempo divulgando sobre esto cuesta, y es la asociación en que menos calórico es más sano, ¿vale? Cuando ya estáis viendo que no es así. Sigo viendo a gente culpando al aceite de oliva por ser grasa y ser calórico, a los frutos secos, al aguacate y así con muchas cosas. Entonces, si cogemos un producto que tiene azúcar, le quitamos ese azúcar y le metemos edulcorante, que es acalórico, va a ser menos calórico y en algunos casos pues no es más saludable, en otros casi se queda igual. Pero también dependiendo de la prioridad que le demos, pero yo estoy hablando de un uso crónico. También es verdad que el uso de estos edulcorantes al final está premiado, por así decirlo, porque ahora que tenemos el etiquetado Nutri-Score, que es ese etiquetado frontal que aparece en la parte frontal de los productos, que a través de un semáforo y unas letras que viene A, B, C, nos clasifican los productos según cuánto saludable es, que no es verdad, pues poner edulcorantes en vez de azúcar va a mejorar esta puntuación en el Nutri-Score, ¿vale? Va a decir, mira, tiene menos azúcar, por lo tanto lo voy a puntuar mejor. Entonces, bueno, por un lado vemos que las recomendaciones son unas, pero luego vemos que también se recomienda el Nutri-Score, que tenéis un episodio sobre esto, sobre las diferentes aplicaciones de lectura de etiquetas. Y ya sabéis que no estoy a favor por varias razones. Primero, porque no están bien hechas. Y segundo, porque lo único que quieren es que no aprendas tú, no te preocupes. Es como que cuando la industria ha visto que la gente se está
preocupando por saber leer etiquetas, por saber interpretarlo, por saber elegir mejor. Y dice, no te preocupes, ya te lo hago yo, ¿no? Entonces te lo hacen ellos pues para que puedan aplicar sus trampitas. Entonces, pues lo mismo aquí, otra limitación que tienen las aplicaciones, entre otras, es que puntúan mejor un producto con edulcorante por el simple hecho de tener menos calorías y menos azúcar. Llegados a este punto, seguro que te estás preguntando, entonces, si el azúcar no es saludable, pero sus sustitutos como los edulcorantes tampoco lo son, ¿qué uso para endulzar? ¿No? Es la gran pregunta. Y la respuesta es tan sencilla como compleja, que es nada. Lo ideal es que nos acostumbremos al sabor dulce de los alimentos, o al sabor natural de los alimentos. Pero eso no es fácil y no se consigue de la noche a la mañana, sobre todo si llevamos tiempo consumiendo alimentos muy ricos en sabor dulce, ya sea de edulcorantes o de azúcar. Tiene que haber un proceso en el que vayamos reduciendo esa cantidad de dulzor, ¿vale? Voy a hablar de dulzor para no hablar ni de azúcar ni de edulcorante, ese dulzor que le aportamos a nuestro cerebro. Para ir haciendo esta reducción de dulzor y que tu paladar deje de necesitar, de pedirte ese dulce, hay que hacerlo progresivamente hasta que te vayas adaptando al ritmo que tú necesites, al sabor dulce de las cosas. Aquí, como ejemplo, yo creo que pondría la fruta. Cuando la fruta te empieza a saber dulce, es el momento en el que lo has conseguido. Y esto, aunque parece complicado, se consigue. Yo hace años tomaba yogures edulcorados, y desnatados, pero esto es otro tema para otro día. Y recuerdo que alguna vez me equivoqué comprando en el supermercado y lo compré sin edulcorar y no me daba cuenta, y la primera cucharada que me metía a la boca me moría del asco del sabor. No lo toleraba nada, o sea, es que era un sabor que no me gustaba en absoluto. Entonces lo que empecé a hacer fue comprarlos sin edulcorar y empezar a echar los edulcorantes yo. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que tienes de ir reduciendo la cantidad que quieres, ¿vale? Si los compras ya edulcorados, pues ya no puedes hacer nada. Entonces, en todo proceso nos tenemos que ir ayudando con cosas que endulcen. Yo, si ese día hubiese decidido dejar de comprar los edulcorados y pasarlos a tomar naturales directamente, pues no hubiese aguantado ni 2 días. ¿Por qué? Pues porque tomarme algo que me parece que está asqueroso, pues es insostenible. Entonces dejémonos de poner metas inalcanzables y vamos a ponernos metas que logremos conseguir, ¿vale? Entonces, como os decía, en todo proceso tenemos que ir ayudándonos de cosas e ir reduciendo la cantidad de dulzor poco a poco, al ritmo que tú necesites, ¿vale? De eso tenéis un episodio hecho en cómo reducir el consumo de azúcar. También tenéis un artículo en el blog. Pero como es algo que es de hace mucho ese episodio y es muy sencillo, os cuento cómo lo recomiendo yo siempre hacer a mis pacientes. Lo primero es saber dónde te echas azúcar o edulcorantes, ¿no? ¿Qué endulzas en tu día a día? Entonces el ejemplo es siempre, si en tu café te echas 2 cucharadas de azúcar, échate 1,5. ¿Y azúcar? Pues de lo que tú elijas, ¿no? Es un mal menor. Estamos en ello. Prefiero que lo hagas así y que en un tiempo no tomes nada a que lo hagas de golpe y no funcione como te decía antes, ¿no? Entonces, en este paso es donde yo sí que digo que a lo mejor se pueden usar edulcorantes, ¿no? Si en este proceso de ir reduciendo quieres usar edulcorante como sustituto del azúcar, porque a lo mejor estás en un proceso de reducir calorías, estás en un proceso de pérdida de peso, que luego, veremos que no ayuda tanto como ya os he dicho, pero o incluso tienes problemas metabólicos, pues ya sea una prediabetes, una diabetes, y quieres reducir el consumo de azúcar, pues, aunque sabiendo que esto no es la meta, el consumo de edulcorantes, sí que nos podemos ayudar de alguno de ellos para, como parte del proceso, para ir reduciendo este dulzor. Como os decía, si te echas 2 cucharadas, te echas 1,5 y empezamos a tomarnos el café con 1,5. Cuando ya te empiezas a ver dulcecito, cuando ya te acostumbres al dulzor, bajamos a 1 cucharada. ¿Cuánto tiempo pasa entre esta 1,5 cucharadas y esta 1 cucharada? Lo que tú necesitas. Puede ser una semana, en un mes, en 2, en 3, lo que tú necesites, ¿vale? Cuando eso va reduciendo cada vez menos, así hasta que la cantidad de dulzor que necesitas sea 0. Por tanto, como veis, en este proceso yo sí que puedo usar como herramienta, como muleta, como apoyo, unos edulcorantes. Esto no quiere decir que se recomiende, porque ahora vamos a ver por qué no son saludables, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ya vamos a meternos en el meollo, ¿no? ¿Por qué decimos que estos edulcorantes acalóricos no son saludables? Como os decía antes, siempre hemos relacionado acalórico, es decir, sin calorías, con saludable.
porque nos han vendido la moto que para estar saludable lo primero que tenemos que estar es delgados, y no, muchísima gente está delgada y no está saludable, hay muchos más factores que tener en cuenta, y nos cuentan que tomando productos edulcorados vamos a estar delgados, pero como ya os he dicho antes, nada que ver, porque muchísimas veces ocurre el efecto contrario al que estamos queriendo, ¿vale? Entonces, los edulcorantes, aunque no tienen calorías, sí que afectan al metabolismo y a cómo comemos. Muchos edulcorantes, al igual que otros aditivos, afectan al poder de saciedad, por lo que terminas comiendo más cantidad de la que deberías porque no te sacias. Además, como os explicaba antes, tu cerebro sigue pidiendo esa cantidad de dulzor. Entonces, algún día vendrá ese dulzor de edulcorantes y otros días vendrán de otros alimentos muy ricos en azúcares porque tu cerebro te lo pide. Muchos de ellos, muchos edulcorantes, han visto que afectan también a cómo se libera y cómo sube la glucosa en sangre y cómo se libera la insulina. Por eso ahora se relaciona con algún problema metabólico a largo plazo, como os decía antes. Los edulcorantes están muy relacionados con la alteración de la microbiota intestinal, de algo de lo que os hablo siempre por aquí. Ya sabéis que si la microbiota se altera, es sinónimo de que se altera todo. Durante un tiempo había algunos edulcorantes que los ponían como más seguros. Uno de ellos era el eritritol. De hecho, sigue siendo muy usado en muchísimas recetas saludables, ¿no? De repostería, etcétera. Pero es verdad que hace unos meses, tras una revisión que se realizó en 4.000 personas en Estados Unidos y en Europa, se ha visto que un consumo habitual de este edulcorante del eritritol aumentaba el riesgo de coagulación de la sangre, por lo que a largo plazo pues, se relacionaba con un mayor riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares, pues ya sea un trombo, un infarto, un ictus, etc. Si pensamos en un dulzor más natural, ¿no? Algo que ese dulzor que provenga de algo supernatural, podemos pensar en la stevia, que la stevia, para quien no lo sepa, es una planta. Es una hoja que tiene muchísimo poder endulzante. Aquí anécdotas de las que me gustan a mí. Hace unos años, cuando estuve en Perú, subí a una montaña que estaba muy alta, estaba como a unos 5.000 metros de altura, y sabéis que ahí te puede dar mal la altura. Y para eso, yo antes de empezar a subir esa montaña, me compré un ramillete de hojas de coca para mascar, y como la hoja de coca debe estar asquerosa, porque ahora veréis que yo no la probé nunca, me dieron un ramillete también de hojas de stevia para mezclar, ¿no? Entonces al final llevaba las dos tipos de hoja, llevaba tanto de coca como de stevia, y se iba repartiendo a la gente, ¿no? Yo la repartía y les explicaba, toma esto con un poquito de stevia para que te sepa bien, pero reconozco que, pues eso, yo no me las tomé porque me daba bastante asco morder hojas, y bueno, pues tampoco lo necesité, es verdad, que si lo hubiese necesitado supongo que me las hubiese tomado directamente. Ahora me arrepiento un poco pues porque perdí la oportunidad de mascar hojas de coca, que sinceramente pues en Madrid, en mi día a día, pues no lo puedo hacer, ¿no? Entonces pues como experiencia, que a mí me gusta siempre hacer checks en todo, ¿no? Como tics de lo hecho, pues me la perdí. Esta hoja de stevia daba mucho dulzor, de hecho tenía que dar un trocito muy pequeñito porque endulzaba muchísimo. Entonces, ¿cuál es el problema de esta stevia? Pues ese, que tiene tanto poder endulzante que tiene que venir siempre acompañada de algo que lo haga como de agente de carga, ¿no? Porque si no es que es una dosis tan pequeña que es muy difícil de dosificar. Entonces esta viene unida normalmente a otros edulcorantes y es muy frecuente encontrárnoslo con edulcorantes como el eritritol, que acabamos de ver que desde hace unos meses se sabe que, bueno, que no es tan seguro como pensábamos. Otro edulcorante muy frecuente, sobre todo en bebidas, es el acesulfamo K, que como os digo, pues lo llevan casi todas las bebidas cero, la Coca-Cola cero por ejemplo, y tiene efectos laxantes, pero esto como muchos de los edulcorantes, y también se ha visto que tiene efectos sobre la glucemia y la insulina, lo que os contaba antes. Liberan glucosa aunque no tengan azúcar y elevan la liberación de insulina aunque no tengan azúcar, ¿vale? Y se cree que a dosis altas tiene efectos cancerígenos. Evidentemente, por tomarte una Coca-Cola cero un día no te va a pasar esto, ¿vale? Como siempre, comento, el problema no es tomarte algo insano, es pensar que algo insano es saludable y tomarte esa Coca-Cola todos los días pensando que lo estás haciendo genial. Otro edulcorante es el aspartamo, es otro de los edulcorantes más habituales y muchas personas son sensibles a este edulcorante, ¿vale? Llegando incluso a problemas neurológicos que, como os decía antes, pues encima muchas veces no se relaciona directamente con algo que estemos consumiendo.
La típica sacarina, que creo que hemos tenido todos en casa en algún momento, se clasificó como cancerígena hace unos cuantos años porque en ratas se produjeron bastantes cánceres de vejiga. Pero como las investigaciones posteriores dijeron que no, volvió a quitarse esa clasificación y se volvió a poner como segura, cosa que, bueno, pues a día de hoy yo creo que falta investigación y habría que tirar un poquito y asegurarnos. Hay otros edulcorantes como son los xilitoles, manitoles, que a nivel general no tienen tantos efectos secundarios, pero sí que, como os decía antes, hay mucha gente con sensibilidad en problemas digestivos, flatulencias, diarreas, incluso migrañas. No quiero mencionar muchos más edulcorantes porque es que esto se puede complicar una barbaridad. He hecho el repaso de los que más evidencia de que no son buenos hay, y porque, bueno, podríamos hacer aquí un podcast entero, un curso de muchas horas, analizando cada uno de ellos, viendo dónde vienen, qué pueden producir. Es habitual que pensemos que no consumimos nada de esto, pero sí que es necesario que revisemos nuestros productos que tomamos y sobre todo los que vienen endulzados y valoremos si merece la pena comprarlos edulcorados o no, ¿vale? En consulta es muy habitual que me digan que no toman nada, pero pues eso, hay que analizar lo que consumimos. ¿Dónde encontramos esto más frecuentemente? Para que también sepáis dónde buscarlos. Pues como os decía antes, en chicles y en caramelos, siempre vienen edulcorados. En refrescos light, cero, sin azúcares añadidos. Chocolates también sin azúcares añadidos, ¿vale? El chocolate por definición lleva azúcar. Cuanto más porcentaje de cacao tenga, menos cantidad de azúcar va a tener. Entonces, es preferible que nos vayamos adaptando a un sabor más puro del chocolate, pero que lo elijamos con azúcar, ya que si nos vamos a tomar una onza, pues la cantidad de azúcar que vamos a consumir es muy poquita. Es mucho mejor esto a consumirlo sin azúcares añadidos y que nos vengan con edulcorantes. Luego los helados sin azúcar, muy típicos también, llenos de edulcorantes, además de otros productos de grasa de muy mala calidad. En repostería sin azúcar, pues lo típico, galletas, etcétera. Y en realidad, si os fijáis, pues son todo productos que normalmente son como de bollería, de dulces, que nos hacen como la versión más saludable, entre comillas, al quitarle este azúcar, pero en realidad, pues eso, no nos está viniendo nada bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues al final lo que os estaba diciendo, ¿no? Reducir lo máximo posible el consumo de estos alimentos que no son sanos y que vienen con estos edulcorantes, adaptarnos al sabor dulce de las cosas, aunque tardemos un poquito, no pasa nada, que lo hagamos progresivamente y de esta manera además vais a disfrutar mucho más de la comida. Dejar la repostería para algo puntual y si es muy muy puntual, utilizar azúcar directamente como algo puntual. Si queréis y os gusta yo siempre hago con caramelo de dátiles, que también es azúcar, pero bueno, tiene un poquito más de fibra, entonces, bueno, reducimos también esa necesidad de dulzor tan fuerte. Y nada, y si tenéis hijos, pues sobre todo también educarles el paladar lo antes posible para que luego no tengan que hacer este esfuerzo de mayores que sabéis que cuesta. Y con eso es la conclusión de todos los edulcorantes. Nada nuevo, nada que no supiésemos. Los edulcorantes no son sanos, pero aparte de dar esta información también tenemos que enseñar cómo aplicarla, porque tampoco nos sirve de mucho que nos digan que el azúcar no es bueno, que los edulcorantes no son buenos, pero nos dejan con la adicción ya y con la necesidad de comer dulce sin saber cómo apañárnoslas en el día a día. Así que con esto finaliza este episodio. Espero que os haya resultado útil. Ya sabéis que si queréis apoyar este contenido podéis valorarme en la plataforma donde me escuchéis, seguirme en Spotify, en iVoox o valorarme en Spotify. También podéis hacer un comentario y por supuesto pues compartirlo con las personas que más os interese en vuestras redes sociales y darme todo el apoyo que podáis para que pueda seguir creando este contenido de forma semanal y de calidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.